pero lo más importante es conocer a la autora del día de hoy. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial, y me acompaña mi colega, amiga y bookstagrammer Florencia Castillo. Aquí, ¿cómo estás, Flor? Hola Juli, hola Guille y hola a todos los presentes. Estoy contenta de poder debatir el libro que elegimos para la segunda quincena de abril, que es Mutación, un libro al cual yo le marqué un montón de cositas. Estoy súper contenta de poder charlarlo con la autora ahora porque tengo un montón de cosas para decir. Y me parece que va a ser un debate súper enriquecedor, sobre todo para la gente que por ahí no lee poesía. Es un libro que puede gustarle a mucha gente que quizás no está acostumbrada al género y eso está buenísimo. Así que me encanta la idea del debate de hoy. Totalmente. Y ahora procedemos a presentarla a ella, a la autora Guillermina Rivas Díaz. ¿Cómo estás, Guille? Bien, contenta por poder compartir el libro con ustedes, esperando a ver sus devoluciones, qué les pareció. Nada, contenta de estar acá, un poco nerviosa, pero bien. Bien, ante todo preguntarte desde qué punto del país nos estás hablando, para que sepamos todos y todas. Yo vivo en Carlos Casares, es una ciudad chica en la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. No sé quién quiere empezar las preguntas, si yo o Flor, porque Flor veo que ya tiene un montón de cositas anotadas, así que creo que Flor merece hacer las preguntas iniciales. Yo tengo también un par de comentarios para hacer al respecto, pero bueno, Flor, por ahora todo tuyo la sesión de preguntas. Muy bien, la verdad es que yo voy a arrancar, o sea, Juli acá en todos estos debates es la persona que va más a lo literario, a lo profesional, yo soy más la que pregunta como lectora principalmente. Mi pregunta principal es, sos joven y tenés la escritura de una persona que vivió miles de años. Es una cosa que sorprende un montón, que la verdad que es increíble y es atrapante. ¿De dónde sale la inspiración para escribir Mutación? ¿De dónde surge todo esto? Bueno, principalmente de la tristeza. Creo que es el motor principal. Yo empecé a escribir Mutación. Los primeros poemas son de cuando tenía 13 o 14 años. eh, y bueno, y después el resto lo fui escribiendo más en el año 2019, que yo tenía 18. Ujú. Pero yo recurrí a la escritura en un momento en el que no tenía, digamos, de dónde agarrarme, en el que tenía como tristeza acumulada y mi salida era esta, así que sale desde ahí. Es sorprendente, aparte, como estás contando, que los primeros relatos hayan sido de tan chiquita, y sorprende porque eso es lo que se adapta no solamente a la persona que por ahí tiene el corazón roto con una relación, sino por cualquier tipo de relación, ya sea una amistad, familiar, algo romántico. Es muy admirable la forma en la que pudiste expresar todo lo que se puede encontrar en la obra. Eh, ¿En qué momento surge la idea de, bueno, ya tengo todo esto escrito, hay que publicarlo? Bueno, como dije, en el año 2019 yo en realidad nunca me había dado cuenta que yo escribía. O sea, yo lo hacía, pero no lo veía como algo que podía ser algo bueno, como que era algo mío y nadie sabía, yo no lo compartía, era algo más íntimo. Y bueno, ese año yo iba a terapia y contándole esto a mi psicóloga, le dije, yo tengo algo, o sea, creo que tengo algo. Y bueno, y justamente ese año iba a ser mi viaje de egresados, porque era mi último año de la escuela, y yo decidí que con ese dinero prefería hacer el libro. Y bueno, de ahí empezó todo el proceso. Que es una excelente decisión, me parece, porque la verdad que lograste crear una obra sublime. Yo marqué un montón de cositas y como les dije en un principio, yo la verdad es que, tal y como también lo puse en mi reseña, yo no leo poesía. No logro engancharme con la poesía y sin embargo la forma en la que escribís vos como que resonó conmigo. Y me parece súper interesante el hecho de que, por ejemplo, no sé, yo no me imagino a los 20 años teniendo un libro publicado, no tengo 28 y la verdad que hoy en día no me animo tampoco a escribir. Eh, es sorprendente y es admirable lo que lograste con este libro y la forma en la que te expresas. Eh, algo que hoy en día, ¿llegarías a cambiar algo del libro? ¿Te parece algo demasiado personal? ¿Le agregarías algo? ¿Le sacarías algo?
No, la verdad que no, porque, por ejemplo, a mí me pasa que los primeros poemas, al haber sido tan chica, hoy los leo y digo, bueno, esto podría ser mejor, pero no lo cambiaría porque es lo que sentí en ese momento, es como decidí expresarlo en ese momento, y yo creo que Mutación es en parte mi vida y mi camino. Eh, Nada, o sea, pasó así y lo quiero dejar como en un recuerdo de esa forma. Es muy lindo, la verdad. Juli comentaba recién que fue parte del proceso, ¿no? Del libro. No sé si querés hablar de algo de eso, Juli. Sí, en principio, más que nada lo que fue la cuestión de la revisión, y fue una cosa muy extraña porque fue en un momento pre-cuarentena, es decir, había contactos relativos con los escritores, yo generalmente me cruzaba con los escritores a los cuales yo revisaba, y en el caso de Guillermina, en mi caso particular, como nunca la había visto ni la había escuchado hasta ahora, era como una suerte de, es una escritora joven que de la nada nos trae un material y lo tengo que revisar. A mí me encantan lo que es esas anécdotas de editores que por ahí no conocen bien a la persona o no la han visto jamás en la vida y sin embargo la tenés que conocer a través de la escritura. Entonces yo tuve esa cuestión de conocerla a ella pura y exclusivamente desde la textualidad. Y uno siente como esa cuestión autobiográfica dentro de los versos, más allá de que toda escritura en algún punto es autobiográfica, porque los escritores pecamos de ser autorreferenciales. eh, Tenía algo bastante particular, esa serie de poesías, de una proximidad muy personal. Entonces era como una manera de conocer a la persona, de presentar su vida, y ahora que te estoy escuchando, Guille, lo puedo pensar también como una suerte de currículum vitae de todas esas experiencias y emociones que te atravesaron desde hace varios años y lo compaginas de una manera muy interesante, que ahora en breve voy a analizar más en detalle, pero a grandes rasgos esa fue mi primera aproximación con este libro desde el lado profesional. Bien. Eh, sí, no hemos tenido la oportunidad de conocernos porque, bueno, yo estoy lejos, son 350 kilómetros, y fue como los encontré a ustedes, fue en realidad por otro escritor. Hace muchos años él había editado un libro con ustedes y era una de las pocas personas que yo conocía que había escrito un libro. Y bueno, medio que lo investigué a él y empecé a buscar la editorial y bueno, y así los contacté, como que surgí medio de la nada, pero bueno, fue así el camino. Surgiste de la nada, pero a la vez, o sea, y esto lo anclo mucho con cómo fue evolucionando el lugar de mutación dentro de lo que es la exposición en redes sociales, porque posteriormente te hiciste un Instagram específicamente para seguir compartiendo tus escritos y sus textos. Entonces también me interesa esa cuestión de cómo es seguir escribiendo después de exponerse con un libro. Eh, sí, es como que la página yo mucho no la uso, el Instagram. Es como que ahora estoy medio en pausa realmente. Después del libro es como que siento que me sequé, digamos, como que lo di todo y ahora estoy viendo otras cosas. En realidad me estoy como alejando un poco de la poesía, si bien la poesía es muy espontánea y en momentos en los que estoy como sintiendo mucho siempre termino recurriendo. Pero es como, es esto, después del libro empecé a buscar otras cosas, a ver de qué otra forma podía expresarme, pero nada, estoy ahí, en la búsqueda. Bien. Flor, ¿querés continuar con las preguntas? O sea, porque veo que pusiste muchos posit, muchos... A ver, a mí como yo ya les dije, no, yo no soy mucho de leer, pero la verdad es que uno se encuentra con relatos que son sorprendentes en términos de poemario. Me pasó que he leído libros por colaboraciones, por trabajo y ese tipo de cosas. He leído libros escritos por mujeres mucho más grandes, poemarios hablando de temas muy similares y con ninguno me enganché tanto como me enganché con este. Y la verdad es que me gusta en sí poder escuchar el proceso de cómo fue escrito y cómo lo fueron preparando, escucharte a vos, que
fuiste parte del proceso de la edición del libro. Y también preguntarte, justamente hablabas del tema de que ahora estuvo medio en pausa. Eh, ¿Tenés ganas, por ejemplo, después de esto, tenés como intenciones o ganas de seguir escribiendo y eventualmente publicar un segundo libro? Sí, la realidad es que poemarios tengo varios escritos ya. Es como que antes de quedarme en pausa dejé como unas reservas. Pero sí, o sea, yo lo que quiero hacer, lo que siento que tengo que hacer es escribir. O sea, a eso quiero dedicarme y nada, en eso pongo toda mi energía. O sea, está buenísimo eso. Y el tema de que hayas dejado en pausa la cuenta donde compartís tus relatos, ¿por qué fue? Eh, Es como que no sé, como que no me termina de llegar, como que veo que no encuentro todavía, no le encuentro la vuelta. Es como que a mí siento que me gustaría hacer más cosas con los poemas, siento que puedo verlos de formas muy distintas de las que lo veo en Instagram. Porque yo lo veo como una foto con un fondo blanco y algo escrito, pero siento que es más que eso y es como que no estoy pudiendo encontrarle la vuelta a lo que es la red social. claro. Y quizás otra red social, por ejemplo, no sé, algo narrado, algo visual, que no sean fotos. Sí, sí, estuve como mirando, pero es esto, es como que me cuesta además el salir, es como que hay como una cuota de vergüenza también. Como que las redes sociales te piden presencialidad también, sí, es mucho Claro. más sentido. Esto lo hablamos en un momento que me habías comentado que te costaba un poco de Bien, sí, sí. mostrarte un poco, pero está buenísimo. Aparte, la verdad es que es muy enriquecedor poder escucharte hablar de cómo fue el proceso de escritura, eh, tus inspiraciones por ahí, si nos querés contar un poco de eso, de quién te inspira a escribir también, más allá de lo cotidiano. ¿Quién me inspira en lo personal o hacia algún referente literario? Ambos, pueden ser ambos. Bueno, en el proceso de mutación, mi mayor inspiración fue que yo hace nada había salido de una relación de violencia de género Ujú, y la mayoría de los poemas hablan de eso que uno siente que se tiene que quedar en un lugar, pero sabe que se tiene que ir. ujú. Y es eso, eso fue más que nada, y fueron un montón de otros vínculos eh, que me lastimaron mucho. Es como que yo siento que el libro fue con mucho amor, porque estas personas, estas inspiraciones, nada, los quise y provocaron siempre un dolor también en mí. Y nada, esa fue la mayor inspiración, digamos. Ujú. Claro, es súper potente y es súper interesante. Es algo que se nota, pero se nota como de manera muy ligera, ¿no? No es algo que se sienta fuerte el tema de la violencia de género. Y creo que está bueno también porque uno quizás lo tiene que procesar al libro para lograr entender de dónde viene, de qué parte viene ese dolor. Porque se nota que no es solamente bueno, la relación no funcionó y ya está. Y eso es interesante. Ahora, con respecto a inspiraciones literarias, ¿qué lees? ¿Qué te llama la atención? ¿Y qué te hace sentir que seguís en la misma línea para seguir escribiendo? Bueno, a mí lo que me pasó es que yo leía desde muy chica, leía historietas, leía cuentos y también escribía. Y bueno, en ese momento lo que escribía era esa mi inspiración, los cuentos que leía, las historietas, los personajes. Y ahora es como que dije, bueno, me voy a organizar porque nada, sentía que no me alcanzaba el tiempo para todo lo que quería aprender. Y ahora lo que leo, y hace rato que vengo leyendo, son clásicos. El último libro que leí, que lo terminé justamente hoy, fue La señora Dalloway. Ujú. Y bueno, y también estuve leyendo Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, Crimen y Castigo. Es como que ese es mi lado para la literatura, es lo que más me está gustando. Súper interesante, súper fuerte todo, está buenísimo. Juli, ¿algo que quieras agregar a la charla? A ver, un montón de cosas. No, no, un montón de cosas porque, a ver, yo lo pienso fuertemente entre la primera vez que leí Mutación
Y ahora, pandemia de por medio y en este contexto de la virtualidad, donde me parece interesante pensar y repensar muchas cuestiones, por ejemplo, la cuestión de lo poético en relación con lo digital. Vos dijiste recién hace un momento, Guille, que a vos no te terminaba de cerrar la cuestión de compartir textos en Instagram y me parece muy interesante, ¿no? Pensar en cómo compartir poesía hoy en día en este contexto de virtualidad, en este contexto de inmediatez, en este contexto donde lo profundo debe resumirse en muy pocas palabras, pero a la vez hallarse ciertamente cómodo. Yo pienso que con tu escritura, Guille, y esto no lo digo como un elogio gratuito, que tu escritura está muy bien en el formato libro. O sea, sin ningunear lo digital, y de hecho me encantaría que siga produciendo como lector en esas áreas, pero realmente tu escritura está a la altura de estar en un libro, porque es algo que lees y que a los 5 minutos tenés que releer, lo pones en la biblioteca y luego al día siguiente lo relees, porque a medida que te va pasando eso, te vas compenetrando con la interioridad del poema. Entonces, algo que notaba de tu escritura era que por más, digamos, que no tuviese recursos elevados, sofisticados, ibas al hueso y encerrabas una experiencia personal entre versos. Y me sucedía eso de que esto, por más que lo vea en un posteo, que lo vea en, digamos, a los 5 minutos, yo no podría leerlo, ponerle like y pasar la pantalla. A mí me pasa eso, a mí me pasa de que realmente sentí que querías transmitir un montón de cosas en pocas palabras, entonces entiendo como ese recelo de la inmediatez de las redes sociales, porque justamente algo que tiene mutaciones, que lo lees y de algún lado te golpea y te resuena si es, más allá de que uno tenga o no una ruptura amorosa en su pasado, lo puede vincular fácilmente con otras experiencias. Y me parece interesante hacer este comentario, ¿no? De que realmente tu escritura está pensada para el formato libro, pensada para ser leído y releído una y otra vez y ver cómo se transforma esa escritura en uno. Eso por un lado, y después cómo a medida que avanzan los poemas se mantiene como una uniformidad, un estilo bien propio tuyo, muy melancólico, porque los requiere realmente, y además hay recurrencias muy interesantes, más allá de que se nota que eso lo escribiste desde la emotividad, desde lo personal, hay, los poemas tienen una estructura. Más allá de la rima, tienen como esa melodicidad, tienen como esa sonoridad que te hace pensar que vos pensaste mucho en la estructura y por ahí no es tan así. Preguntarte por esa cuestión de más que nada apuntando a lo técnico, si en el momento de escribir dejabas fluir tu escritura o hubo algún poema que lo reescribiste o que lo pensaste en función de, esto tiene que rimar, esto tiene que estar así. Hubo mucha reescritura antes del proceso de mandarlo a una editorial. Bueno, yo lo que hago siempre cuando escribo poemas, los escribo, yo tengo como unas libretitas y escribo todo ahí. Y bueno, cuando me di cuenta que tenía varios como para publicar, los pasé todos a la computadora y los fui leyendo. Y capaz a mí me pasaba que ponele un día estaba triste y escribía 4 o 5 poemas al hilo y capaz repetía palabras o como conceptos, como que yo pensé, esto en un libro no puede estar así, no puede ser tan repetitivo. Entonces después cuando lo pasé a la computadora y los vi, nada, con más atención, cambié un par de cosas, pero nunca la idea principal. Nunca cambié un poema por completo, digamos. Como que han sido muy pocas correcciones. Eso es interesante porque también es muy fluida la escritura tuya. Y entiendo cómo Flor, que es alguien que expresa públicamente siempre que no está no es afín al género poesía, pueda engancharse con algo porque se nota que es algo muy fluido, muy orgánico, muy natural, es una escritura muy natural tuya, se nota que no hay nada hiper forzado como para decir voy a impresionar al lector, sino que es algo que realmente te comprometiste a expresar
y es interesante cómo manejas ciertos recursos literarios, como la repetición, porque hay repeticiones dentro de algunos poemas que tienen sentido, cómo jugás con las palabras, cómo jugás con las repeticiones, cómo jugás con las preguntas también, porque hay una voz poética que se hace preguntas a sí misma y se hace preguntas a ese otro que extraña. Entonces también en ese sentido es muy personal. Y también es interesante, me encanta el detalle de que primero los poemas estuvieron en una libreta, porque te da como ese, yo le digo placer culposo, ¿no? Todo lector tiene ese placer culposo de, bueno, el diario de Ana Frank, estoy leyendo un diario, estoy leyendo una interioridad, entonces también el contexto de producción, conocer este detalle me permite disfrutar más Mutación porque es leer el corazón de alguien, leer lo que uno expresó a puerta cerrada y tener la valentía de compartirlo en un formato abierto, en un formato digamos, donde cualquier persona lo pueda leer y preguntarte si en algún momento a vos como autora te dio esa cosa de, o si tuviste momentos de decir, no, mejor no comparto esto porque es muy personal, es demasiado personal. ¿Te llegó a pasar esto antes de que estuviera el libro? Sí, antes, durante y ahora. Ahora, por ejemplo, yo pienso en que alguien leyó mi libro y capaz me muero de vergüenza porque es como digo, fue mi vida, expresada en poemas, pero mi vida. Y con la red social es lo mismo. También me pasa esto, que yo al publicar un poema, hay gente conocida que los lee o algo y también me pasa que, nada, me da vergüenza y antes de publicarlo también fue todo un proceso de aceptar que, bueno, gente lo iba a leer y nada, pero sí, cuesta mucho. Totalmente. Y algo más que quiero agregar es el epígrafe que incorporaste al principio, que también está, no es una dedicatoria tradicional ni un epígrafe tradicional, básicamente es como un mini poema antes de toda la poesía, y lo voy a leer, que dice, entender que la existencia puede doler y lograr con eso nuestra mejor creación, limpiar el alma, respirar hondo, elegir carriles y una vez que estemos listos, mutar. Un epígrafe muy revelador, pero además el título de la obra, Mutación, pensar los poemas como una transformación. ¿Por qué esa palabra? Si te puedo preguntar el título. Eh, es como que fue un proceso. O sea, yo creo que el libro es la expresión de lo que es este proceso de dolor y creo que los poemas lo que expresan es eso. Y una vez que yo publiqué, que sabía que iba a publicar el libro, mejor dicho, es como que ya me encontraba bien, como que el libro era más lo que fue en algún momento y ahora como que agarré todo ese dolor o esa melancolía y creé algo que es el libro y pude cambiar eso que me pasaba para estar mejor. Completamente. Y ahora que estás en este presente de 2021, ocurre algo con los escritores en el momento en el que releen sus textos pasados o sus obras pasadas y más vos sabiendo lo que transitaste en el momento en el que empezaste a producir todos estos versos. Preguntarte cómo los relees ahora. Sabemos que no le cambiarías una palabra a tus actuales poemas, pero ¿qué te sucede cuando relees este libro o cuando relees los textos que integran este libro? A mí lo que me pasa es que yo veo el libro como un estado en el que estuve bien, en el que tuve fuerza, por así decirlo. Entonces yo releo el libro y digo, pasé por todo esto, hay cosas que dolieron un montón, pero lo pasé. O sea, y pude crear algo bueno con eso. Entonces es como que para mí mutación es eso. Es mirar para atrás, ver que dolió y hacer algo bueno con eso y es como que me motiva a seguir haciéndolo y a ver las cosas tristes o la vida en sí de esa forma. Absolutamente. Y de hecho, termino con el análisis, por así decirlo, muy somero, muy por encima, pero con el último poema. Hay una particularidad de este libro y es que los poemas no tienen títulos, y eso refuerza la sensación, ¿no?, de que uno está espiando una libreta, pero además, em, en el poema, sí, en el último poema, eh, como que la voz poética
reflexiona a sí misma y se ve a sí misma como una niña frágil, por así decirlo, que ya no es más esa niña, y los últimos versos dicen, hoy esa niña pudo mutar y compartir su verdad para que nadie más puedan subestimar, ¿no? Y entonces también como que ese poema da como un cierre muy digno a toda la melancolía y a todas esas emociones que se fueron desarrollando, ¿no? Y le supiste dar un gran poema final a una producción que la verdad me parece muy interesante, que insisto con esto, si escribiste así tan jovencita, imagino lo que vas a seguir escribiendo, si es lo que querés obviamente, pero el potencial enorme que encierran estos textos, que cierran estos poemas, me parece muy elogiable. Yo algo que siempre digo que trato de expresar en cada debate es que que nuestros debates, valga la redundancia, no solamente sean para presentar a un autor y su obra, sino también para tener un diálogo lindo con él y además para ver el potencial literario que tiene tu generación, que tiene esta generación, que tienen los actores actuales. Y me parece súper pertinente poder hacer un análisis desde mi lugar, no solamente como lector, sino también como profesional, analizar una obra que tiene un montón de cosas para decir, así que nada, esto sería como mi devolución de crítico literario, por así decirlo, y la verdad que felicitarte, primero por la valentía, más allá de la calidad, más allá de la técnica, primero por la valentía y la determinación de publicar este libro, y segundo, felicitarte porque supiste poner palabras a tu propia voz y compartirla con el mundo. Y eso define perfectamente lo que es ser un poeta, y no tengo nada más para decir. Así que nada, realmente mis felicitaciones, Guille. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Qué importante, escuchándolos a ustedes, me di cuenta, claro, creo que el punto principal de este libro es algo con lo que a mí me parece que por ahí es lo que puede llamar más la atención, el hecho de lo crudo, justamente, que no tiene firuletes poéticos, no tiene vueltas fantasiosas, que es algo que quizás a la gente que no lee poesía puede llegar a hacer de esa parte como de qué aburrida esta parte, qué aburrido esta vuelta que le quisieron dar. Y me parece que sí, justamente como dicen ustedes, esa intimidad, ¿no? De estar leyendo algo tan privado, es lo que hace que uno pueda resonar mejor con la trama o con la historia que querés contar en estos poemas. Justamente el último poema, que es el que mencionó Juli, yo lo tengo marcado porque precisamente esa última frase creo que es súper fuerte, encierra todo el poder, ¿no? Del libro como mutación en sí. Y la verdad es que sí, yo también te felicito porque la verdad es que, tal y como te dije en la reseña, eh, es increíble lo que pudiste escribir, es increíble la forma en la que lo expresás para el público, para que la gente vea lo que viviste y lo que aprendiste y lo que querés dejar como una huella, digamos. Creo que es un libro que es 1000% recomendable, es algo que podemos hacer que cualquier persona pueda leer. Yo se lo recomiendo un montón a muchos amigos también, que quizás pasaron por situaciones similares a lo tuyo y creo que les puede servir, creo que puede ser como algo terapéutico. Y preguntarte es justamente, ¿lo sentiste como algo terapéutico? ¿Te ayudó a sanar el hecho de poder escribirlo? Sí, sí, totalmente. O sea, fue mi salida. Ujú. Yo creo que si no hubiera hecho el libro, estaría igual que estaba hace 2 años. Claro, es muy fuerte eso. Y es interesante también el tenerlo, digamos, plasmado en un libro y poder ver cómo uno fue evolucionando después de haber vivido algo que realmente, o sea, el hecho de que nos cuentes que escribiste algunos de estos relatos a los 13 14 años nos da a entender que en tan corto tiempo viviste mucho más que todos nosotros. Y es admirable el hecho de que lo hayas podido poner en palabras y que eso también sirva para ayudar a otras personas que por ahí están pasando por algo similar, que quizás alguien lo lea y quizás es el momento de empezar a mutar, de salir de esto que me hace mal, por más que duela. Eh, y también hacer un punto aparte para el tema de la portada, que no sé si se llega a ver, que me parece que
encasilla todo lo que es este libro, ¿no? No hubo, al escucharte, no hubo mejor portada que ponerla al libro, porque realmente se siente florecer, ¿no? La paz que puede llegar después de vivir una situación tan fuerte. ¿Estaba en tu cabeza esta idea del corazón con flores? Bien, lo que yo quería era un corazón seco, Ujú, un corazón en blanco y negro, o sea, la primera portada iba a ser así, ujú, eh, nada, pero que te diera la impresión, lo tengo acá, de mirarlo y ver como que algo está como eso, renaciendo. Y si prestás atención, tienen como una rayita en rojo y otras en azul, ujú. y por más mínimo que sea, yo lo que quise expresar con esas dos rayitas es que era un corazón que estaba como empezando a latir, como que estaba corriendo sangre por ese corazón, que en el momento estaba seco, que las hojas estaban secas, pero como que estaba volviendo a empezar. Es increíble, la verdad que la portada en sí es un poema en sí solo, y la verdad que es súper atrapante. A mí me pasó estando en la oficina por ahí, verlo tantas veces, era como, me llama la atención, y de repente fue como, bueno, está bien, lo tengo que leer, es así, ya está. Pero qué detalle tan importante y valioso el escucharte hablar sobre la portada también, porque en serio te da como esa sensación como de un renacer también. Está buenísimo esto, la verdad, te felicito, no tengo más palabras de felicitaciones, y todo positivo es lo que te puedo decir, porque la verdad es que es increíble. Creo que no hay forma de expresarlo de otra forma. Y no Bueno, sé, muchas gracias. es increíble. Muchas gracias. ¿Tenés ganas de contarnos algo más al respecto del libro, algo que no te hayamos preguntado, algo que te parezca importante destacar? Bueno, capaz que esto que vos lo mencionaste en un momento, de que el libro no es solo amor, que creo que también podés identificar, en sí sí es amor, pero no una relación amorosa. Ujú, Como que creo que también es eso, es como, hay tantos vínculos que pueden doler y que uno no sabe como para dónde arrancar o no sé, que duele, viste, que es algo que tenés y que duele y que creo que es eso, que a mí me ha pasado que mucha gente pensaba que era solo de romance y yo como que sentía que quería expresar mucho más que eso. ujú. Claro, es muy interesante eso. A mí me pasó quizás de resonar con el corazón roto, pero no de algo romántico, sino como cualquier situación que te puede llegar a generar un quiebre. Y está buenísimo porque uno puede resonar con eso, no solamente por el lado amoroso, sino por cualquier tipo de situación. Muchas veces se escucha decir, por ejemplo, que una ruptura en una amistad es mucho más dolorosa que una ruptura sentimental, amorosa. Y la verdad es que creo que coincido mucho con eso. Y creo que también esto me llevó a ese tipo de sensación, que quizás, por ejemplo, yo me aferré mucho más a un tema de amistad, y resonar con esto y darme cuenta que sí, que en estas palabras yo me siento identificada. Pero hacer de nuevo énfasis también en el tema de que es algo crudo, es algo que así como salió de vos, así lo podemos leer, y está buenísimo eso, la verdad. Creo que sí, hay que seguir recomendando este libro, hay mucho que hay que explorar, y la verdad es que estoy completamente lista para leer lo que sea que vayas a sacar próximamente, porque la verdad es que creo que eso es como un diamante en bruto, que vas a sacar cosas que van a estar buenísimas, acá esperando ansiosa, la verdad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Totalmente, Flor. Y además quiero comentar que si bien hay una crudeza dentro de los poemas de Guillermina, no es una crudeza gráfica, que por ahí nosotros, yo y Flor, lo debatimos más con el tema del cine. Cuando, no sé, cuando necesitamos empatizar con un personaje, le tenemos que exhibir la peor desgracia que le pase. Y en cambio, si lo ponemos en términos cinematográficos, ¿no? Mutación no necesariamente nos muestra un horizonte gráfico o nos dice la voz poética, yo estoy pasando por esto, sino que describe las sensaciones que atraviesa. Yo si tuviese que darle una imagen a la voz poética que me habla, e insisto con la voz poética, pero por una buena razón, si yo tuviese que darle una imagen, yo siento que es como si una persona me hablara una tarde lluviosa de domingo deprimida en su cama.
O sea, desarrollé bien esa imagen a medida que leía, yo decía, así sonaría, así sonaría esta persona. Y creo que esa es la crudeza que vos tenés, ¿no? O de escuchar a un amigo o una amiga o una voz o un perfecto desconocido que te está contando su historia. Entonces, me parece muy interesante pensar en esa crudeza que no está en lo gráfico o en lo que se menciona, sino en cómo va describiendo su emotividad, su dimensión interior, que no todo escritor tiene eso, o no todo escritor lo sabe desarrollar en tan corto tiempo, ¿no? Esa cuestión de necesito contarte algo visceral, pero sin golpes bajos. Yo tengo esa impresión, no sé qué opinás, Flor. Sí, totalmente, totalmente. La verdad es que ¿sabes que yo lo puse más ¿viste esas historias contadas como por WhatsApp? Esas historias que por ahí se sienten como que solamente te van llegando mensajitos. Entonces yo sentí como que estaba escuchando a una amiga que me estaba diciendo cómo se sentía en ese preciso momento y que cada parte de cada poesía era un mensaje, ¿no? Era como sentir a esa amiga que necesita soltar algo y te manda un audio de 5 minutos y te habla de todo lo que siente. Y así, de esa forma, como que yo sentía, o sea, me sentí tan conectada con la Guillermina que me estaba contando algo acá, que de repente era como que necesitaba abrazarla, ¿viste? Era como una sensación de decir, tipo, es tan fuerte lo que estás viviendo, es tan fuerte lo que sentís, que es como que necesitas abrazarla y decirle, vas a estar bien, va a estar todo bien, pero es cierto que no es esa crudeza que te pueda llegar a lastimar. Te hace sentir lo que siente ella, pero, pero te cuida también. Te cuida y no te da un golpe bajo. Y eso está buenísimo también. Eso súper, súper se agradece, la verdad. Eh, porque pasa mucho que hay con este tipo de crudeza que por ahí lo terminás de leer y te sentís mal. Y es difícil seguir una lectura después de eso. Yo terminé este libro y fue como, me siento bien de saber que esa Guillermina salió de ahí y hoy está bien. Pero me siento mal de haber leído todo lo que pasó. Pero ya sabes que es algo que ya está, listo, es un tema del pasado. Pero está bueno eso, totalmente de acuerdo con lo que decís de este tema cinematográfico, que realmente se lo puede tomar como un monólogo adentro de una escena, de una tarde lluviosa y como algo relajado también, no solamente la depresión, sino lo relajado, ¿no? El compartir un té y escuchar, nada más. Eso está buenísimo, la verdad que está muy bueno. Sí, 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 y también, Ya está. Ya hicimos la. claro, sí, 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 o sea, parece que, parece que Guillermina está llenándose de elogios de parte nuestra, pero, a ver, nosotros fuera de cámara, Flor y yo, hemos tenido debates acerca de determinados poetas, y que por ahí incluso utilizaban los mismos procedimientos literarios que vos, Guille, pero a nosotros no nos terminaban de cerrar. O sea, sean contemporáneos, sean internacionales o no, como que tuvimos lecturas comunes con Flor y dijimos, bueno, esto no está tan logrado y de pronto nos topábamos con mutación y vemos que esas mismas funciones, esos mismos procedimientos, esa misma forma de narrar en voz era muy natural. En voz era, y con todo esto que has ido revelando a lo largo de este debate, me parece aún más elogiable que esa poesía sea así, o sea, natural, directa, que la hayas sentido desde acá, porque se nota cuando un autor, y esto sea novela, relato o prosa o poesía, se nota cuando un autor intenta forzar algo para impresionar al lector y en cambio tu propuesta fue diferente en ese sentido en exteriorizar algo que estabas transitando y superando y superaste afortunadamente, o por lo menos eso se deja intuir con el poema final, con el título Mutación, con el florecimiento de ese corazón. Entonces, en ese sentido, Flor y yo no tenemos más que elogios por eso, porque no solamente es un mérito propio haberlo escrito, publicar un libro, sino que además realmente tiene contenido, tiene cosas para analizar muy interesantes, tiene estrategias literarias que por ahí otros autores no la desarrollaron tan exitosamente, pero acá sí se ve de una manera bien equilibrada y bien utilizada. Entonces, también los elogios vienen por ese lado, por así decirlo, porque realmente tu obra es completa en ese sentido y conecta con los lectores sin esa pretenciosidad que ni a Flor ni a mí nos gustan a la hora de leer poesía. Eh,
Sí, es como que, nada, es eso, es lo que sale del corazón. Yo a veces siento que en realidad estoy escribiendo impulsos. Es como que cuando algo anda medio mal, cuando algo te está como tocando acá diciéndote esto me está doliendo, como que lo que sale es eso. Y muchas veces traté de hacerlo sutil, que capaz viene de la mano con lo que ustedes venían diciendo, de que se entienda, o sea, como es nada más y nada menos lo que yo siento. O sea, no es lo que me está pasando en sí, sino lo que me está pasando a mí. Y se Es nota como, completamente eso. Como dice Juli, no es gratis lo que te estamos diciendo y realmente nos pasó, por ejemplo, en el Festival de Romance, que lo hicimos para San Valentín. Hablamos mucho de tu libro también y lo recomendamos un montón en ese momento. Eh, no solo por el tema de que toca un tema súper importante, sino porque simplemente, o sea, no es algo que nosotros nos sintamos acá y decimos, bueno, tenemos que halagar la obra porque tenemos a la autora presente, ¿no? Y está buenísimo poder expresar que un libro te gustó de una forma tan importante, porque, o sea, es increíble y es completamente diferente a otros poemarios que haya leído, es completamente diferente. Justamente como dice Juli, es algo que los dos coincidimos en que es único, hasta ahora, hasta lo que leímos es único, no se asemeja a otros poemarios y es realmente uno de los pocos poemarios que yo puedo recomendar, definitivamente. Así que no hay nada más que decir, me parece. Es un claro ejemplo del talento que tenemos en este país y de la cantidad de voces que por ahí no se terminaron de escuchar y que nosotros tenemos ahora el poder de hacerlo llegar a más gente. Y por supuesto que lo queremos aprovechar y queremos que la gente te lea y te conozca y que encuentre de este camino también a la sanación que tuviste. Porque como te dije antes, es algo que puede ayudar a un montón de gente y no solamente ayudar, sino también dar esperanza en algún momento que quizás uno se sienta como que no hay una luz al final del camino. Eh, Así que nada, sí, está buenísimo y sigo diciendo lo mismo, te tienen que leer. Hay mucha gente que te tiene que leer. bueno, muchas gracias. No sé si Totalmente. quieren que abramos el micrófono o si alguien quiere mencionar algo, tenemos un par de personas aquí. No Si sé a si... quienes deseen pueden pedir, digamos, Sí, turno en el chat de Google Meet, nos avisan si quieren abrir micrófono o si quieren dejar un comentario ahí y le permitimos, le damos el turno, el aval. Y recordarles también que hay ejemplares de mutación disponibles en www.tailediciones.com.ar. Me mata porque nos apasionamos tanto con este sí, debate de todo. que me olvidé de dividir el debate en sin spoilers, con spoilers. O sea, me dejé yo. Porque realmente cuando uno tiene al autor enfrente se le vienen un montón de preguntas. Sí, totalmente. No sé si es fácil spoilear un poemario, ¿no? Porque, o sea, es muy, como que no importa lo que te digamos, tenés que leerlo igual para entender lo que nosotros entendimos. Así que yo creo que esto, no sé, si nos tenemos que convertir en testigos de Jehová y empezar a golpear puertas y decir, hola, ¿este libro? Yo ya estoy lista, yo me ofrezco, no importa. Claro, claro. Y lo mejor es que más allá de que las personas vean este debate que va a estar disponible en YouTube, más allá de todo lo que digamos, nada se compara con el hecho de leer el texto poético, no solo de Guillermina, sino también de cualquier autor. En el caso de la poesía, por más que nosotros te la contemos, creo que lo que tiene mutación es que lo tenés que leer, lisa y llanamente. No porque lo diga yo, no porque lo diga Flor, sino porque lo que te pase con la lectura va a pasar cuando lo leas. Y eso es lo maravilloso de lo que debe, creo yo, debería caracterizar la poesía por sobre todo. Totalmente. Diana dice, Guille, ¿tenés pensado escribir algo nuevo? Sí, ahora actualmente empecé una novela. Estoy Ah, viendo qué pasa. Nada, estoy ahí, pero bueno, es difícil, es muy distinto. Tengo que pensarlo mucho más, no es tan espontáneo, no es más un impulso, es como, creo que lo contrario. Pero nada, estoy trabajando en eso ahora. mi corazoncito de lectora ya está como, quiero leer eso. Ya me están ilusionando como editor de quiero editar eso, lo quiero ver ya, quiero ver ya.
Por No, no, favor. pero aparte saltó de la poesía a un género bastante. A ver, yo les digo que yo soy autor. Es ardua la novela, realmente es ardua y es un gran paso, pero se ve que tenés alguna idea bastante potente como para desarrollar, Guille. Eh, sí, es como que tiene mucho que ver con mutación también, porque, a ver, es la misma historia, es mi vida, sigue siendo mi vida y estoy, nada, tratando de ponerla en otra forma. Así que, nada. Me estoy imaginando lo que puede llegar a ser esa novela y yo estoy sintiendo como un nuevo libro favorito. Ya está, ¿no? Ahora me voy a quedar así como ansiosa porque quiero leer algo. Pero bueno, no, Podés llegar a leer algún adelanto, te lo paso. Oh, ya está, ya mi sábado ya está hecho, ya está completo, listo. Ya está, yo ya soy feliz. No, sí, honestamente me parece que está buenísimo y esperamos de todo corazón que tus historias y tus poemarios y todo lo que quieras escribir lo sigas editando con Taller Ediciones porque nos encanta tenerte acá, nos encanta saber que seguís escribiendo, que tenés un montón de cosas para contar. Y nada, yo honestamente sigo insistiendo, yo estoy acá para lo que vos quieras escribir. Yo ya está, ya me declaro fan. Bueno, gracias. no, 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 la verdad que una alegría que, a ver, insisto con tu juventud, porque es inspirador, o sea, realmente es inspirador hablar con personas y decirles, ¿saben que edité a una chica de 18 años? Y por lo menos en mi entorno, o por lo menos en los entornos que frecuentamos, Flor y yo, es todo un logro y es inspirador. Y me he topado con personas que me han dicho, y mira, Julián, yo tengo 17, no soy capaz de escribir un libro. Y es como, no, no, y hay ejemplos. Y es interesante que este club también visibilice esos ejemplos, visibilice estos casos, visibilice que desde cualquier parte se puede hacer una obra si nace del corazón de un autor, ¿no? A mí me gusta aprovechar estos debates como para valorizar a los autores independientes, a los autores vivos, y que son personas prácticamente cercanas a nosotros, que no son personas instaladas en una torre de marfil, no son, no sé, George Martin demorándose 8 meses en escribir el libro que prometí pidiendo disculpas por Twitter. O sea, son personas reales que expresan algo que les atraviesa en la cotidianidad y que tienen la valentía de compartirlo. No son lejanos y me parece muy interesante poder haber elegido esta lectura, ¿no? Flor, mutación tan particular, tan hermosamente peculiar y poder verlo desde ese punto de vista, ¿no? De valorar imagino que también hay un montón de personas que atraviesan situaciones similares pero no saben expresarlas o no pueden verbalizarlas e incentivarlas a que escriban o a que escriban su historia, sea a través de un libro, sea a través de la música, sea a través de cualquier otro formato. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y no, justamente con lo que estabas diciendo de esto no estamos hablando de un autor como no sé, Stephen King, George R. R. Martin, quien sea. Eh, y creo que enriquece un montón esto que estamos haciendo en este momento, este debate, es presentarnos con la autora y saber qué es lo que pasaba por su cabeza en el momento en el que lo empezó a escribir. Creo que enriquece la experiencia de una forma tan linda, que es algo que, en mi opinión, una vez que uno empieza a sentir esto de poder sentarse a charlar o poder mandarle un mensaje al autor y decirle, che, me re gustó lo que hiciste, o generar una pregunta, ¿no? Che, y quizás esto, ¿para dónde iba? Ese tipo de cosas. Creo que es un viaje de ida. Realmente es un viaje de ida. Poder estar con los autores y poder debatir, charlar, eh, decirles lo que te parece la obra. Creo que es la sensación más linda para un lector. Y por eso es que incentivamos tanto la lectura de los libros nacionales, de los libros independientes. Eh, porque o sea, los autores están a un mensaje de distancia, está buenísimo también. Bueno, yo lo que he visto mucho es que esto de escribir es medio como un efecto dominó, porque a mí me ha pasado con conocidos que, por ejemplo, veían que yo publicaba un poema y me empezaban a contar que ellos también escribían y me mostraban.
es como que hay mucho talento dando vueltas, es como que siento que hay que impulsarlo. Totalmente de acuerdo. Y justamente con este tema de impulsar la lectura y todo ese tipo de cosas, ¿tenés algún consejo que le puedas dar a esos chicos sub-20 que están soñando con editar un libro, publicarlo, que alguien los lea? ¿Cuál sería tu consejo? Eh, hacerlo. O sea, que va a ser un proceso, que va a ser difícil, que posiblemente te quieras tirar para atrás, que dudes de vos mismo o de cómo puede surgir, pero eso no importa, porque si es lo que a vos te gusta, hay que hacerlo. Me parece una excelente nota para cerrar el debate y dejar este hermoso mensaje de Guille. Guille, muchísimas gracias por sumarte a este debate. La verdad que la pasamos excelente y nos encanta poder hablar con vos de este libro, que nos hayas dado avances de lo que se viene para tus fans. Así que te agradezco muchísimo, te agradecemos un montón porque te hayas sumado. Vamos a estar cerrando ahora la grabación, pero te invitamos a quedarte que seguimos charlando. Y recordarle a la gente que está mirando este video en YouTube que durante mayo vamos a estar leyendo La vida es un trabalenguas de Julián Fron y La inmensidad de las paredes de Mel Tausiet. Así que los invitamos a que nos sigan en Instagram, que nos sigan en YouTube y todas las redes, a Taller Ediciones también, para ir enterándose de las novedades. Juli, muchísimas gracias por acompañarme, por acompañarnos en este hermoso debate. ¿Algo que quieras agregar? Absolutamente nada a este debate maravilloso y agradecer una vez más a Guille por animarse, liberar sus letras y a todas aquellas personas que tengan una historia que contar, les invitamos también a que manden sus manuscritos y a que se contacten con nuestro equipo para que puedan hacer realidad el sueño de compartir su historia a través de un libro. Solamente con este saludo, despedir a toda la audiencia que nos esté viendo y muchas gracias por acompañarnos.